como iglesia de Cristo a nivel nación, nos levantará a los que creamos en Él, nos reviste de poder para dar esa batalla, no en nuestra fuerza, sino que en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el diablo ha dicho que este es el peor tiempo de la iglesia, pero el Espíritu Santo dice, este es el mejor tiempo de la iglesia de Jesucristo. Es el tiempo donde vamos a tener mayor cantidad de victorias, cual nunca antes pensamos que vendrían. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 13, vamos a dar lectura. Recuerda que estamos hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo fue la llegada del Espíritu Santo? Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron repartidas lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablases. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Padre, te damos gracias a ti, porque tú por tu palabra nos bendices y edificas. Muchas gracias por lo que tú eres y por lo que tienes en esta hora, Señor. La necesitamos para ser edificados, bendecidos, sanados y restaurados y levantados para la gloria tuya. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón. Bien. Hoy día vamos a ver los aspectos y las situaciones y las circunstancias que ocurrieron cuando descendió el Espíritu Santo en forma masiva. Porque lo que ocurre aquí es, viniendo Dios a habitar en medio de su pueblo. Entonces la llegada del Espíritu Santo fue con un despliegue de poder como nunca antes jamás se había visto, y lo cual provocó todo tipo de reacciones, desde la confusión hasta estar temerosos, hasta hasta burlones, y decían que la gente que estaba
llena del poder del Espíritu Santo, otros decían que estaban borrachos, era puro mosto. Claro, desde luego, porque en primer lugar, los 120 que estaban ahí estaban esperando una promesa. Sin embargo, no sabían cómo se iba a manifestar esa promesa. No sabían. Sí, lo que ellos esperaban era algo divino y tenían tal confianza que esa promesa se haría palpable y lo que viniera de Dios iba a producir un efecto bendito en sus vidas, y así fue. Por lo que podemos entonces ver en este pequeño punto es que lo que es bendición para uno no siempre es bendición para el otro. Cada uno tiene y aquilata la bendición como la percibe en su corazón. Pueden estar dos juntos cantando la misma alabanza. Pueden estar sentados en la misma banca. Podemos estar todos en la misma asamblea, en la misma congregación. La pregunta es ¿por qué algunos son bendecidos y otros no? ¿Por qué Dios a uno les trae una respuesta y a otros no? ¿Por qué a uno Dios le habla y a otros no? Y la verdad que tiene muchas veces que ver con la disposición del corazón. La disposición del corazón lo dice todo en realidad. Y aquí habían 120 que esperaban la promesa del Señor. Ellos sabían que era algo bueno que les iba a ocurrir. Por lo tanto, lo que fue en el inicio la iglesia primitiva, o pudiéramos decir la iglesia del Espíritu Santo, porque fue una iglesia particular que comenzó a manifestarse de una manera especial. Y en esos días estaban de visita. Ve usted cómo es el Señor cuando Dios tiene el orden y cuando Dios tiene el tiempo. En el Señor todo está planificado. ¿Por qué no fue de 10 días después, 5 días después? ¿Por qué no fue una semana antes? Porque estaba ahí una fiesta especial, Pentecostés. Y en ese minuto lo que Dios sabía, que el impacto que tenía que provocar el descenso de Pentecostés tenía que ser tan fuerte y tan grande que se expandiera como reguero de pólvora y que alcanzara el mundo conocido de ese momento. Entonces Dios adrede, elige un momento especial. Y estaban ahí, todos estaban atónitos y estaban de diferentes lugares, naciones. Habían del África, de Asia, de todas las partes, romanos, todos cretenses, todos estaban ahí. Y eso pudiéramos decir, cada uno hablando en su propio idioma. Pero lo fantástico de esto es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 y vino como un estruendo recio y lenguas de fuego se le asentaron sobre cada uno de ellos. Entonces ellos comenzaron a hablar en lenguas que eran lenguas angelicales por un lado, pero también comenzaron a hablar en lenguas naturales de otro idioma, terrenales por decirlo así. Entonces comenzaron a hablar en el idioma nativo que había mucha gente. Y el propósito de eso es que ellos recibieran con un efecto divino la verdad del Evangelio. Y recibieran ellos la inyección de poder de tal forma que con esa sola experiencia ellos se fueran transformados y cambiados y fuera el Evangelio expandido en un segundo de la forma como fue. Por eso que la gente que participó en eso, de seguro su vida nunca más fue la misma. 120 recibieron, pero los 120 fueron los que impartieron a una multitud que no sabemos cuánto es finalmente. Lo único que he seguido a esto, el primer discurso de Pedro ahí. Entonces, sí, el mismo Pedro, el mismo apóstol que antes había sido un tímido, que había negado al Señor y que tenía miedo de todo, pero en esta situación ahora vino esa investidura de poder y ya nunca más fue cobarde, nunca más fue tímido, nunca más entonces se deshizo de las promesas del Señor, nunca más negó al Señor, sino que ahora confrontó el pecado y les habla por lo claro, pero además también los llama al arrepentimiento. Y ese discurso trae que 3.000 personas se arrepienten y se convierten al Señor.
Mire, vea usted la diferencia entre hablar bajo la unción del Señor y la diferencia con hablar por hablar. Hay cambios totales. Por eso es que en esta visita la iglesia de Jerusalén estaba allí siendo visitada por judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, procedentes de todo el mundo conocido. ¿Podemos entender acaso que producto de esta manifestación el evangelio alcanza a todo el mundo conocido? Sin internet, sin WhatsApp, sin televisión, sin radio y todas las otras redes sociales que pudieran haber hoy día. Solamente el poder de Dios, que llenó, bautizó a 2, 3 por cada nación, no sé cuánto, y esos fueron un volcán en ebullición que salieron para impartir y repartir lo que el Señor les había entregado y que no era menor. Por lo tanto, Pentecostés marcó el principio de la edad del Espíritu, Esto no había ocurrido antes. El Espíritu sí, antes en el Antiguo Testamento estaba y operaba, pero en nombre específico. Y venía, hablaban por Dios y luego vivían de manera normal. Y habían hombres con un ministerio profético que estaba Dios guiándolo, pero de forma masiva a todo el mundo conocido y que anhelaba 120 que fueron llenos del poder del Espíritu Santo a tal grado que Dios tomó el control, porque alguien dice, bueno, que finalmente, ¿qué es lo que es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que es? Estar siempre feliz, estar siempre contento. ¿Qué es lo que es? Es andar viendo siempre ángeles. ¿Qué es lo que es? Y la verdad que tiene que ver con que el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestra mente, toma el control de nuestro carácter, toma el control de nuestro comportamiento. El Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer. Nos lleva al camino de la santidad, nos lleva al camino de la comunión, nos lleva al camino de la rendición delante del Señor. Por eso bien cantamos ese coro final que dice, no hay un lugar más alto que estar a los pies del Señor. Cuando estamos poseídos por el Espíritu Santo, entonces nos vamos de cabeza a los pies del Señor y estamos ahí. Estamos ahí porque estamos en un lugar alto que es a los pies de Cristo. Por eso cuando el Espíritu Santo toma el control a tal grado sobre nuestras acciones, que fue lo que pasó con la iglesia primitiva, toma el control de todo y cada uno de los creyentes, entonces lo primero que cambia, porque así le pasó a los 120, lo primero que le cambia es el lenguaje. Allá le dio lenguas espirituales por un lado y lenguas también en diferentes nacionalidades, para hablar testimonio a esa gente que de alguna u otra forma no lo iba a recibir. Y Dios, aprovechando esa situación, entonces les habló en su idioma natal para que se llevaran el mensaje y fueran tocados y cambiados. Hoy día el Espíritu Santo de Dios, cuando viene sobre una persona, lo primero que hace es cambiarle el lenguaje. Lo primero que hace es cambiarle el lenguaje. Sí, también le puede dar lenguas espirituales. Desde luego que sí, pero además también lo principal de esto es que le cambie el lenguaje. ¿Y cómo le cambia el lenguaje? ¿Sabe cómo le cambia el lenguaje? Porque le cambia el corazón, porque le transforma la vida. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando el corazón lo tenemos cargado de odiosidad, entonces hablamos odiosidad. Cuando el corazón está lleno de amargura, entonces hablamos amargura. Cuando el corazón está lleno de derrotas, de pánico, de miedo, frustración, eso es lo que la gente habla. Cuando el corazón está ofendido, entonces habla ofensa. Y a todo el mundo habla ofensa. Y la gente dice, pero ¿cómo? Si va a una iglesia. Sí, claro, aquí las bancas vienen, pero le aseguro que las bancas nunca van a hablar su idioma. Porque las bancas no hablan. No hay cambios. Las bancas quedan como están. Pero nosotros y cada uno de los que estamos aquí
Cuando tenemos un corazón abierto para el Espíritu Santo, entonces Dios viene y nos llena, nos bautiza. Entonces nos cambia el lenguaje. A la iglesia primitiva le cambió el lenguaje. Entonces le dio, sin estudiar 2, 3, 4, 5 años en la universidad, los hizo hablar en idiomas de las diferentes naciones. Eso es extraordinario, ¿cierto? Pero además también le dio un lenguaje celestial. Hoy día Dios, lo primero que tiene que hacer y Dios quiere hacer con nosotros es cambiarnos por un lenguaje, no un lenguaje de derrota, no un lenguaje de frustración, no un lenguaje de amargura, no un lenguaje de miseria, de pequeñez, sino que un lenguaje de fe, un lenguaje de amor, un lenguaje de poder, un lenguaje de confianza, un lenguaje con el cual digamos lo que Dios dice que tenemos para nuestra vida, un lenguaje donde hablemos las promesas del Señor y las creamos. En el Evangelio hemos visto que de la forma que la gente habla, así también es su vida, pero el otro día me extrañó cuando escuché de un político. Y yo dije, en algún momento este hombre a lo mejor leyó la palabra en algún momento, porque dijo, el lenguaje construye realidades. Y es así, el lenguaje construye realidades. Y la palabra del Señor nos enseña eso. Lo que hablamos, esto es lo que sale del corazón. Entonces, con nuestro lenguaje, ve usted que el lenguaje determina nuestro futuro. Cuando Moisés manda a los 12 espías a ver y a espiar y a conocer la tierra, entonces todos vieron lo mismo, todos pasaron por el mismo lugar, todos recorrieron lo mismo, comieron la misma fruta, anduvieron los 12 iguales. Pero qué extraño, de los 12, 10 llegaron hablando puras cosas negativas. Entonces de los 12, 10 dijeron, sí, la tierra es buena, sin lugar a dudas, pero, y ahí en el pero está el problema. Ahí en el pero está el problema. Pero la tierra traga a sus moradores. Hay unos gigantes de no sé cuántos metros. Las manos tienen 6 dedos. Las naciones, sí, hay naciones. Se nota que los frutos son tremendos. Pero las ciudades son amuralladas. Entonces demostraron temor. Dice, si vamos, nos van a comer como langosta. Y entonces Moisés y el Espíritu Santo de Dios se enojó con ellos. Y además ellos dijeron, nunca jamás vamos a ir allá, vamos a ir y vamos a morir. Entonces el Señor dice, de acuerdo a tu palabra se ha hecho. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron, sí, efectivamente, la tierra trae a sus moradores, efectivamente hay gigantes, pero con nosotros está Jehová. ¿Qué importa que esté quien esté de frente? Si con nosotros está Jehová, basta y sobra con eso. Josué y Caleb dijeron, vamos, lo vamos a comer como pan, en 2 segundos lo vamos a hacer pedazos. Eso es nuestro, porque Dios nos entregó eso y no hay nadie que se oponga. Y se levantó ahí una confusión. Estos 10 fueron los que levantaron como una revolución y una rebelión, querían matar a Moisés y toda la historia. Finalmente, todo aquel pueblo que no creyó y que dudó, quedó en el desierto. Porque esa fue su realidad que levantaron con su lenguaje. Dijeron, no es posible, no, nos van a comer, no va a ir mal, no, de esta no salimos. Y de esa no salieron. Fueron exterminados. 2 millones de personas muertas en el desierto. Pero Dios cumplió su palabra. Salieron 2 millones, entraron 2 millones. Todas las personas menores de 20 años que no habían ensuciado sus labios fueron los que entraron allá a la tierra.
¿Cuál es la diferencia? El lenguaje, la forma de hablar. Creyeron al Señor, creyeron a la palabra. Ellos creyeron que esa tierra era de ellos porque Dios se la había dado. Y no importa la posición, ellos tendrían lo que Dios decía que tendrían. Por eso una señal importante es cuando usted escucha hablar a alguien. Si lo encuentra lleno de negativismo, preocúpese, no le preste oído. Porque ese mismo espíritu se va a transmitir. La transferencia espiritual existe. Existe. Si escuchamos un negativo toda la vida, ya después no va a haber uno, sino que van a haber 4. Después no van a haber 4, sino que van a haber 8. Y después, y uno dice, ¿qué pasó? El lenguaje, lo negativo, lo incrédulo. La incredulidad es un espíritu, un demonio. Por eso que nosotros dice que no somos de aquellos que viendo creemos, sino que nosotros somos de lo que no vemos, pero creemos en el Señor. Señal de eso es nuestro lenguaje, con la ayuda del Señor. Por eso es que el apóstol decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía claramente, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. En segundo lugar, primero el lenguaje, segundo cambian las emociones. Mire cómo cuando el Espíritu de Dios viene a una persona, necesariamente cambian las emociones. Ya no se es un velete de las cosas, porque las emociones, hermanos queridos, es como un volantín. Para donde está el viento, se va. Nada estable. No es de doble ánimo, es como de 25 ánimos. Doble carácter. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Un día dice que sí, otro día dice que no. Un día dice que te voy a respaldar y te voy a defender, y al otro día te está negando. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro dice, Señor, no te voy a dejar, voy a estar contigo hasta el final. Y a Jesús lo llevan prisionero. Y luego cuando Jesús estaba ahí al frente, una joven le dice a Pedro, tú eres de los que andabas con él. No, nunca, jamás yo. Emocionalmente había dicho que sí, por la conveniencia, pero ahora estaba diciendo que no. Por el costo que no se animaba a pagar. Y no solamente una, sino que 3 veces. Porque antes Jesús le dice, mira, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Así, seguidito. Si buscamos a alguien de doble ánimo, antes que el Espíritu Santo viniera sobre Pedro, Pedro es un ejemplo de doble ánimo. Cuando la persona es llena del Espíritu Santo, no puede haber un doble ánimo. Dice la palabra que tú sí seas sí y que tú no sea no. Si puedes sí, si no puedes no. Y punto. No hay otra forma de ser. Esa es, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios también forma el carácter de la gente. Entonces las emociones se van rendidas a Jesucristo. Para mantener emociones estables, bueno, Dios tiene que sanarlas. Y esas emociones tienen que estar en Cristo. Y en tercer lugar, el comportamiento. 3 aspectos que cuando el Espíritu Santo de Dios viene a la vida de una persona, el lenguaje, las emociones y el comportamiento. Entonces el comportamiento va a estar de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. No va a estar de acuerdo a mis sentimientos, no va a estar de acuerdo a mis intereses, no va a estar de acuerdo a mis programas, de acuerdo a mis planes. No. Esto forma parte del pasado. Ahora yo voy a trabajar para cumplir la voluntad de Dios. Y vuelvo a Pedro nuevamente, su comportamiento. Pedro dice, antes yo iba para donde se me ocurría. Ponía un pañuelo para donde soplaba el viento, para allá partía yo. Y de repente saltaba, y para allá partía. Pero dice Pedro, pero ahora otro me ciñe.
O sea, no parto para donde estoy dado vuelta. Otro me ciñe. Otro me ciñe. Es el Espíritu Santo quien te ciñe, quien nos ciñe, quien nos direcciona, quien nos ayuda a estar. Si todos pidiéramos dirección al Espíritu Santo, ¿sabe cuántos fracasos nos ahorraríamos en la vida? ¿Cuántos dolores, cuántas angustias la gente se ahorraría si solo pidiera consejo al Espíritu Santo de Dios? Pero para eso hay que estar rendido, Señor. Y decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro ejemplo fue Jesucristo. Jesús dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Su comportamiento es lo humano, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe? Puede ser muy valioso lo que está por dejar de lado, por renunciar a cosas, pero vale la pena de repente, porque aunque sea eso atractivo, aunque sea eso atrayente, como que aparentemente puede tener buen rédito, pero si no está en las manos de Dios, si no es la perfecta voluntad de Dios, más temprano que tarde le va a ir mal. A lo mejor el camino del Señor era más sencillo. A lo mejor era menos atractivo, pero era seguro. Y detrás de eso, siempre la bendición es mayor. No cantamos ese, aunque tu dolor sea común, aunque sea la aflicción sea grande, más grande será tu bendición. Entonces, cuando vemos esto, aquí estamos viendo que el lenguaje, las emociones, comportamiento no es solamente para estar dentro de una iglesia, sino que es un modo y un estilo de vida lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo. Tiene que ver con un estilo de vida, de pureza, de integridad, de santidad, buen lenguaje de Dios. No un lenguaje soez, no un lenguaje oscuro, doble sentido, sino que un lenguaje acorde con lo que es la palabra, Señor. Por eso que las transformaciones se dan primero en Pedro, tímido, como antes decía, pero luego se vuelve osado, un valiente predicador. Primero se notó en su carácter, pero además también lo notó el público. Y más que notar el público, es que hubieron efectos. 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Entonces ese hombre realmente fue cambiado, transformado. Y más encima, después cuando Pedro entonces salía y pasaba por las calles, su sola sombra irradiaba virtud. O sea, era un hombre extraordinario, fantástico por decirlo así. La sombra irradiaba virtud. Y los enfermos los ponían ahí para que la sombra tocara y sanaban. Sin palabras, sin acciones humanas. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene cuando uno se deja y se rinde a los pies del Señor, cuando se rinde la obra del Espíritu Santo, entonces la vida cambia. La vida cambia. El Espíritu Santo lo transformó y de timorato pasó a ser un hombre con osadía, con valentía, con intrepidez, con denuedo para hablarle a las multitudes. Si antes delante de una niña se había ahí anulado completo, ahora le hablaba a multitudes, y de esa multitud 3,000 y luego 5,000 convertidos. Era otra persona. Era otra persona. Y cuando fueron al templo de la Hermosa, Juan y Pedro, entonces llegaron allá y un cojo que permanentemente estaba pidiendo limosna, ese día le hablaron la palabra y le dijeron, levántate, camina. Y el hombre se entró saltando, brincando y glorificando a Dios. Mire, no solamente le hizo la sanidad espiritual, sino que además también a ese hombre también le quitó y le cambió el lenguaje. Entró glorificando al Señor. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestra vida, hay cambios internos que tienen que ser más contundentes que lo que pudiera manifestar nuestro ser exterior. En otras palabras, cuando se es lleno del Espíritu Santo y bautizado por Él, entonces hay que ser y parecer. Estaba a la vista,
sin lugar a dudas, la autoridad espiritual de Pedro. Y el poder de Dios no solamente sobre él, sino que esos 120 de la misma forma. Eso eran las credenciales que Dios les puso a ellos. Señal y credencial de un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, como dice bien la palabra, las señales le siguen. Eso es. Le siguen, le seguían y le siguen, porque aún Dios sigue siendo el mismo. Jesús dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Jehová dice, yo Jehová no cambio. No cambia el Señor. Entonces el poder y la autoridad que el Espíritu Santo tiene es el que prepara los corazones de las personas. Eso fue lo que el Espíritu Santo hizo delante de esa multitud. El Espíritu Santo estaba trabajando en la gente, en silencio, en el anonimato. Y mientras Pedro le hablaba, el Espíritu Santo iba quebrantando, tocando, redarguyéndolos de pecado. Cuando Pedro hace el llamado, 3,000 inmediatamente quebrantados rinden su corazón a Jesucristo. Y ese día, en un minuto, la iglesia creció a 3,000 y luego a 5,000 de 120. Entonces yo veo y digo, tenemos toda la posibilidad para alcanzar Temuco completo. Para alcanzar Temuco completo, no escuché nada. Para alcanzar Temuco completo, para alcanzar la 9ª región completa, para alcanzar Chile completo, para alcanzar el mundo conocido completo. Y esa es la realidad. ¿Por qué nos cuesta creer? Si Dios lo hizo con Pedro y lo hizo con tantos más, la pregunta es ¿por qué Dios no puede hacerlo con nosotros si requiere solamente un corazón rendido delante del Señor? Que no vengamos a presumir delante de Él, sino que nos rindamos y le digamos, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, aquí estoy, me rindo delante de ti. Se producía convertimiento genuino y eso generaba un mover del Espíritu Santo. Sanidades, liberaciones, portentos, bendiciones de todo tipo. Era un mover extraordinario. Hechos 5:12 dice, y por medio de los apóstoles ocurrían muchos señales y prodigios entre el pueblo. No tenían que andar todos amontonados, 12 que se distribuyeron para más los 120. Entonces Jerusalén fue remecido. Fue remecido. Literalmente en lo espiritual pudiera haber significado como un terremoto, no sé, grado 9. De lo conocido aquí dice. ¿Ya? Remecido todo. Entonces todo el aspecto, todo el entramado espiritual fue sacudido tremendamente. Y la gente venía a Cristo. Entonces estaban en un lugar, sanaban, estaban en un lugar, predicaban, se convertían y Dios hacía maravillas portentosas. Hechos 5:14 dice, los que creían en el Señor aumentaban en gran manera, así tanto de hombres como de mujeres. Y todo esto lo hacía el Espíritu Santo, quien les redarguía. Por eso sí podemos entender, y esto es también hoy, no es que esto era exclusivo para la iglesia primitiva, esto está vigente hoy. Las señales que seguían a la venida del Espíritu Santo sencillamente guiaban, y esto es lo extraordinario, que las señales que seguían a los discípulos y a los apóstoles seguían y hacían que la gente viniera a los pies de Cristo. No venían a los pies de los hombres, sino que venían a los pies de Cristo. Cuando hay alguien que está lleno del Espíritu Santo, va a traer personas a los pies de Cristo. No los va a traer para que le sirvan a esa gente, sino que los va a traer para que vengan y se rindan a los pies de Cristo. Cuando el Espíritu Santo está presente, entonces la convicción de pecado no demora en llegar. No demora en llegar. Que nos cuesta muchas veces reconocer que hemos pecado y fallado delante del Señor. La gente se puede emocionar
porque ve una novela, porque ve una película, porque ve cualquier cosa, porque ve un testimonio triste, no sé, porque pierde el equipo, se emociona, le da rabia, alega, pero no le pasa ni pío cuando el Espíritu Santo lo confronta. Entonces se hace el desentendido y dice, no, a mí que me registren. Y si el Espíritu Santo lo registrara, nos pillaría todo aquí. Entonces, ¿por qué endurecer tanto el corazón? ¿Por qué endurecer tanto el corazón? Hechos 4:8 dice, nos relata que la comparecencia ante el Sanedrín por parte de Pedro y aún esa misma, eso eran los mismos que habían asesinado a Jesús. Pedro tuvo que ir y comparecer ante el Sanedrín. ¿Cuál era la gran falta? Porque había sanado un cojo y les tuvo que ir a dar explicaciones allá. Bueno, ¿cómo se te ocurre? Porque la gente afuera nunca va a entender las cosas del Espíritu. Por lo tanto, si alguien anhela y quiere estar dispuesto a cargar la gloria de Dios en su vida, lo primero tiene que ser una persona bien hombre para sus cosas. Con los pantalones bien apretados, con las polleras bien apretadas, porque el costo que se va a pagar también es alto. Y Dios requiere que haya hombres de decisión. Entonces, que esté dispuesto a pagar precios y costos. Ve aquí, Pedro fue entonces y hizo frente delante del Sanedrín. Y ahora Pedro había cambiado, había sido transformado. Lo del Sanedrín dijeron, no, a este Pedro lo vamos a dar vuelta en 2 segundos. Si antes se deshizo delante de una mujer y lo negó, ahora así. Pero ahora cambió, el hombre estaba transformado. Ya no era tímido, ya no era pusilánime. Ahora era un hombre audaz, ahora era un hombre intrépido. Defendía su fe con fuerza, con fe, con ahínco. A ver, la gente hoy día le cuesta incluso defender sus valores y principios cristianos por miedo no sé qué cosa. Pero el corazón y el hombre y la mujer, en general, cuando el Espíritu Santo lo llena, entonces lo libera de los temores. Se va la inseguridad. Se va, Dios lo transforma en un valiente y audaz hombre de Dios. O mujer de Dios. Eso es así. Lo primero que la gente dice, ¡ay, me da miedo! Entonces necesita que el Espíritu Santo lo bautice. ¡Oh, yo no sirvo para eso! Entonces necesita que el Espíritu Santo lo llene. Yo me recuerdo, era niño y me ponía colorado hasta porque me miraban. Aquí hubiera sido, en esta hora hubiera sido un semáforo aquí prendido yo. Y hubiera estado tartamudeando todo el rato, no hubiera sido capaz de hablar. Pero un buen día vino el Espíritu Santo de Dios a mi vida. Y sacó y arrancó todo ese temor que no sé de dónde vino, pero me jorobaba toda la vida. Pero lo arrancó de aquí. Y puso audacia en mi corazón. Puso fe, puso intrepidez. Porque él sabía a lo que tenía que hacerle frente y tantas cosas más. Por eso le puedo decir que Dios también hace con sus hijos como Él quiere. Hace con sus hijos como Él quiere. ¿Qué hay de hoy? El Espíritu Santo ya descendió y ahora está aquí. Y está solamente atento a decir que alguien le diga, Señor, te ofrezco mi corazón para que vengas a morar. La iglesia de hoy necesitamos imperiosamente lo genuino del mover de Dios. Lo genuino, lo puro, lo que venga de Él. Sin mixturas, sin cosas extrañas. Vasos limpios, vasos puros, íntegros. Si vamos a impartir fuego, bueno, que primero el fuego nos queme a nosotros y deshaga todas las obras del diablo, todos los pecados sean aniquilados
Luego ir como un vaso de barro que en sí no tiene valor, pero lo que cargamos dentro, el tesoro, sea lo valioso. Si Dios lo hizo con la iglesia primitiva, yo anhelo todos los días que Dios lo haga en este tiempo. Con nosotros y con quien más quiera en todo el mundo. Necesitamos, por lo tanto, el fuego de Dios. Y el fuego de Dios lo necesitamos para quemar la carnalidad, el pecado, la mentira, no sé, todo. Todo aquello que perturba la gloria de Dios, que estorba la manifestación del Señor, porque el fuego de Dios purifica y santifica. Y además también para que tengamos ríos de agua viva en nuestro corazón, que tiene que ver con dinamismo. Hoy día la gente se les cita para orar y no vienen, no están. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros monte una realidad, una fuente que salte para vida eterna, que mueva dentro de nosotros toda esta maquinaria espiritual para que provoque energía y frutos dignos de arrepentimiento para caminar en el Espíritu como anduvieron los hombres de Dios en los tiempos pasados. Para finalizar, el Espíritu Santo de Dios ha venido para convencer al mundo de pecado. Eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios convence a las personas de que necesitan un Salvador. Convencer al mundo de pecado, la gente, no son mis palabras, no son las suyas, no son los argumentos, no es ni la homilética, ni es nada de eso, no, es el Espíritu Santo de Dios quien convence. Pueden ser palabras fluidas o palabras torpes, pero no importa. Si van cargadas de unción, eso es lo que Dios aquilata y convence a la gente. En segundo lugar, el Espíritu Santo de Dios vino para convencer al mundo de justicia. Eso quiere decir que solamente hay un justo Jesús y nada más. Y Él viene a justificar nuestras vidas para que podamos tener salvación. Y tercero, y esto es importante como todo lo demás, viene a convencer al mundo de juicio. Y vea usted que esto al diablo no le gusta que usted lo escuche. Pero por favor, abra su corazón y su oído y su espíritu para que lo escuche y lo tenga claramente ahí, siempre a flor de piel. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que vino a convencer al mundo de juicio. ¿Qué quiere decir? Porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. ¿Me escuchó? El príncipe de este mundo ya fue juzgado. Además, también su dominio fue quebrado y su poder destruido. Entonces yo no puedo entender a la gente cuando dice, uy, me lo paso de esta prueba, salgo en una, voy a otra, el diablo me tiene loco. Yo le dije, ¿y acaso usted no sabe que el Espíritu Santo de Dios vino a convencer a este mundo de juicio? Porque Satanás, el príncipe de este mundo, ya fue juzgado, ya fue su dominio absolutamente quebrado y su poder totalmente destruido. Por eso es que el Señor dice que el enemigo de nuestra vida está bajo nuestros pies. Está bajo nuestros pies. Pero esa verdad solamente va a ser real en la medida que usted lo tome, lo crea. Entonces usted cuando se para delante de su enemigo, ¿cierto? Delante de las potestades, usted no le hable como un gigante que no puede derrotar, no. Háblele como un enemigo que ya fue juzgado, ya fue su dominio, ya fue quebrado y su poder totalmente destruido. En otras palabras, está en absoluta bancarrota. Y usted en Cristo, por eso es que Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Cuando este mensaje ilumina el corazón de las personas, entonces la fe se apropia de la verdad.
y nos produce salvación, nos produce vida eterna, pero nos hace caminar con la frente en alto diciendo: soy en Cristo, soy un vencedor, en Cristo todo lo puedo, en Cristo no hay enemigo que se oponga, porque ya fue absolutamente desvinculado, derrotado, totalmente desbancado, totalmente arruinado en todo. Jesús solamente es el vencedor y a ese le sirvo yo. Entonces cuando ore delante del Señor, no le hable de Satanás, háblele a Cristo de su grandeza. Llénese de su poder, llénese de su promesa y dígale: necesito que el Espíritu Santo de Dios venga a mi corazón, venga a mi vida, para que me llene de audacia, de valentía, de intrepidez, de fe, de confianza. Entonces poder hablar las palabras que Dios ponga en mi corazón sin temor, para hacer que la realidad venga. Vea usted un centurión que no tenía idea de nada, lo único que había hecho había sido construir una sinagoga, pero se encontró con Jesús y le dice: mi criado está enfermo. Jesús dijo: voy y lo sano inmediatamente. El Señor le dijo: no, Señor, no se preocupe, porque yo soy un hombre bajo autoridad y usted le reconozco que tiene autoridad. Vea la dimensión de fe. No había dicho que era un hombre de iglesia, nada de eso, sino que solamente ese hombre le dice: Señor, yo soy hombre de autoridad y a mi gente la mando y ellos me obedecen. Yo en ti reconozco autoridad. Por lo tanto, Señor, di la palabra y mi criado que está lejos, él sanará. Yo le pregunto a usted, ¿usted lo cree que puede ser eso? Entonces, ¿por qué nos entristecemos cuando las cosas no avanzan? Tiene dos posibilidades: ponerse a llorar por la oposición y ponerse a llorar por lo mal que le va y ponerse a llorar de frustrado porque no le resultan las cosas. O, en segundo lugar, levantarse delante de la montaña y decirle y hablarle a la montaña: montaña, lo lamento por ti, pero vas a desaparecer, no vas a estar ahí, vas a ser removida en el nombre de Jesús. Te arranco. Eso dice el Señor. De repente muchos cristianos parece que el Señor no es, Jesucristo no es el Señor, sino que el diablo es su Señor. Porque tanto que le dan. Cuando vuelvo a insistir, ya fue totalmente derrotado, su dominio quebrado, su poder totalmente deshecho. Y Jesucristo se ha levantado como poderoso gigante, como vencedor en todo. Ese es nuestro Dios. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga y nos llene completamente. ¿Para qué? Para hacer las obras que Jesús hizo. Jesús dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Por eso es que lo primero se cumplió en los apóstoles, pero de ahí en adelante todos los que hemos creído, en algún momento la manifestación de poder se ha hecho real, pero hoy día Dios quiere que esto fluya como un rillero. Uno de estos días la gloria de Dios va a descender sobre este lugar y agárrese, afírmese, agárrese. Un día de estos el Espíritu Santo de Dios va a venir, va a descender. Ríos caudalosos de agua viva se van a abrir. El cielo va a descender con gloria, potencia de lo alto. Bautismo, sanidades, prodigios, portentos, maravilla de Dios. Y esa es la realidad. En este tiempo, cuando hay un mundo, un Chile lleno de incredulidad, donde está lo laico y todo se está yendo en la fe al tarro, la basura. Sin embargo, Dios con su poder, como iglesia de Cristo a nivel nación, nos levantará a los que creamos en Él, nos reviste de poder para dar esa batalla, no en nuestra fuerza, sino que en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el diablo ha dicho que este es el peor tiempo de la iglesia,
Pero el Espíritu Santo dice, este es el mejor tiempo de la iglesia de Jesucristo. Es el tiempo donde vamos a tener mayor cantidad de victorias, cual nunca antes pensamos que vendrían. Cientos de miles viniendo a Cristo. Cientos de miles viniendo a Cristo. Gente que nunca pensamos que se convertiría, se convertirán. ¿Cuál es la llave? El Espíritu Santo de Dios y su poder. El Espíritu Santo de Dios y su poder. Póngase en pie. Levante su mano y dígale al Señor, te necesito. Dígale al Espíritu Santo, te necesito. Dígale, ofrézcale su corazón. Te ofrezco mi corazón para que vengas a morar, Señor. Te ofrezco mi vida, Señor. Necesito que tu fuego venga a mi ser. Necesito que tú llenes mi mente, que cambien mi lenguaje, que cambien mis emociones, que cambien mi comportamiento, que tú hagas una transformación radical en mi ser.